Ya terminó la fase de grupos de la Copa América, y México quedó eliminado. Competía en el Grupo B, con las selecciones de Venezuela, Ecuador y Jamaica. Clasificaban los primeros 2 lugares de cada grupo a los cuartos de final, y nada, a México no le alcanzó. Estas son las 5 razones por las que México volvió a quedar eliminado de un torneo muy importante. En un ansiado retorno, sale a la primera vergonzosamente. Razón número 1. México se ha acostumbrado a perder en lo deportivo, priorizando lo económico. No es nada nuevo, lo vimos hace menos de 2 años en el Mundial de Qatar, cuando la selección se quedó en la fase de grupos. Antes el problema siempre era el bendito quinto partido, pero ahora ni siquiera se pudo avanzar a la siguiente fase. A pesar del escándalo que existió, no pasó nada. Ahora, se repite la historia. En esta Copa América México queda en un tercer lugar, con una pobre actuación, solo logró meter un gol en 3 partidos. Perdió con Venezuela y sufrió de manera aparatosa, ayer, en un empate contra Ecuador. Y eso, que en teoría, el grupo era fácil de superar, con la intención de que los mexicanos que viven en Estados Unidos, pagarán lo que sea para ver a su selección triunfar. Es increíble que México, un país en donde el fútbol corre por sus venas, con una de las mejores infraestructuras del continente, refiriéndome a estadios, canchas, patrocinios, televisoras, etc., siga quedando eliminada en fase de grupos y que la directiva no haga rodar cabezas, sino que es todavía peor, continúan respaldando un proyecto deportivamente fracasado. 2. El planteamiento de juego es fijo y sin creatividad. Se esperan a tener la suerte de encontrarse un balón. El partido de ayer fue una radiografía precisa de este diagnóstico. Los partidos se dividen en 2 tiempos. ¿Cómo salió México ayer el primer tiempo? ¿Qué hizo? Lo regaló. Y cuando vio que se le iba el tiempo, lo único que hicieron fue unos cambios desesperados, lanzando aves marías con menos puntería que nada, y emocionarse por un penal, inexistente por cierto, porque fue un clavado. Vámonos un juego antes, contra Venezuela, donde se salió con un cuadro fijo, sin variantes, que no hizo nada en el partido y donde se emocionaron con un penal, pues a esas alturas era su única posibilidad de anotar. Y para acabarla se falló. ¿Por qué lo tiró un centro en vez de un delantero, que en teoría, están más acostumbrados a ello? 3. La prioridad de la selección no es ganar, por eso no llevó a todo el talento mexicano que pudo haber llevado. Ayer dejaron su verdadera prioridad al descubierto, y va en el mismo camino a lo que decían antes, cuando mencionaron que el resultado no importa. Declararon que si bien no se cumplió con el objetivo de pasar a la siguiente fase, se cumplió porque foguearon a jóvenes. Por redes sociales, también dijeron que empoderaron a jugadores. Esto, por donde se vea está mal, es una excusa mal hecha. Porque quieren crear un falso dilema, es una o es otra, y no es así. Una cosa no está peleada con la otra. Se pudo haber llevado a los mejores jugadores disponibles, y también llevar a tus jóvenes, generando efectivamente ese cambio generacional que tanto pregonan. Es más, que mejor fogueo que tener más partidos de alta exigencia para ellos avanzando de fase. Que mejor empoderamiento que jugársela contra la élite, de los otros equipos que sí, llevaron a sus mejores perfiles, por decir algunos rápidamente, Messi, Darwin, Vinicius Jr., Rodrigo, Pulisic, James, Davis, entre otros. Y a ver, los partidos se ganan con goles, no con buenas intenciones. Es una realidad que mientras México hacía el ridículo en la Copa América, hay otros jugadores mexicanos que, caigan bien o no, generan goles y ganan partidos. Es inaudito que sin lesión de por medio, no hayan llevado al máximo referente de goleo en México en este momento, Henry Martín. Y a quien sí llevaron, al Piojo Alvarado, solo le dio 12 minutos contra Jamaica, a pesar de que tuvo una muy buena temporada en su equipo. 4. La Liga Mexicana no es competitiva. No nos hagamos bolas, una liga que le preocupa su nivel deportivo tiene sí o sí el incentivo del campeonato y el ascenso a su primera división para aquellos de segunda, y el temor del descenso a la segunda para los de primera. Aquí en México sí existía eso,
Pero ¿qué tal ahora? Existe una tabla de coeficientes que determina quién deberá pagar multas por quedar en último en vez de tener un descenso. En México se paga por un lugar en la primera división, en vez de sufrir el descenso y darle el lugar a quien sea campeón de la liga inferior. Es por eso también que no hay un incentivo para mejorar el nivel desde una liga de ascenso, ahora llamada expansión. 5. ¿De dónde sacas el talento nacional, si en su mayoría no se trabajan las fuerzas básicas como se debería? Salvo contadas excepciones, como el Pachuca o Santos. En estos años ha salido noticia tras noticia que anuncia lo obvio: hay una crisis en las canteras. Por ejemplo, se ha revelado que la cantera de Pumas está seca, que no producen futbolistas. Y cuando los equipos logran generar perfiles, estos difícilmente llegan al primer equipo. Por ejemplo, en el América solo hay un canterano, Ramón Juárez, que ha logrado meterse a la alineación del primer equipo. Ligado al punto anterior, esos pocos que salen de cantera donde van a jugar y mejorar, si los lugares de los equipos están copados por extranjeros. Por mucho que ahora anuncien más requisitos para los extranjeros que vengan a jugar a México, el tema no es ese. Sencillo, analicemos qué pasó ayer, que jugó América versus Tigres. Tigres, de sus 11 en su alineación titular, tuvo 6 extranjeros. Y de los 5 cambios que metió, 2 fueron extranjeros. Sí, dicen que en el último año, ningún club promedió utilizar 7 jugadores extranjeros en cancha, pero ¿no es demasiado tener 6 jugadores de 11 que no sean nacionales? 6 significa que el 54% de su alineación en campo es extranjera. Ni la mitad son mexicanos. Es claro que esto no es exclusivo de Tigres, los datos de la federación lo admiten, promedian 6 extranjeros en campo en Tigres, Toluca y Xolos. 5 en el América, Atlas, San Luis, Cruz Azul, León, Mazatlán, Monterrey, Puebla y Pumas. Y de 1 a 4, Pachuca, Bravos, Santos, Necaxa y Querétaro. Solo las Chivas promedian 0 y eso por su ideología. Hay muchos factores que nos pueden dar una explicación de por qué México no está al nivel, de por qué ahora el problema ya no es llegar al quinto partido, sino salir de la fase de grupos y de que esto es un círculo vicioso. Por supuesto que se requiere un cambio, uno efectivo, real e inminente. Porque, no se nos olvide, en 2 años viene el Mundial, y no habrá un proceso de clasificación para México, al ser uno de los 3 anfitriones. En una de esas, si se tuviera que pasar por ese proceso con esta selección, sería muy probable que ni siquiera pudieran clasificar. Si de por sí la selección está en este colapso, sin el roce competitivo con las demás selecciones, y si no cambia nada de aquí al Mundial, que honestamente es lo más probable, no se nos haga extraño que en el 2026, quedarán otra vez, eliminados en la fase de grupos. Me gustaría pensar que esta es la llamada de atención que se requería para corregir el camino, pero, si quedarse en fase de grupos en el Mundial de Qatar no logró sacudir el sistema, esta derrota menos. Ni modo, así las cosas con esta selección. Si te gustó el video, déjame tu like para hacer más contenido y suscríbete para enterarte de lo que viene. Nos vemos en el próximo video.